Corte del tallo en la unión entre puente y mesencéfalo. La siguiente presentación audiovisual que estás viendo está a cargo de los estudiantes de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental, de la carrera de Medicina del curso de Microanatomía, a cargo del Dr. Hernández Aguilar. Esta presentación corresponde a la tarea correlativa número 8 del grupo número 3, conformada por los estudiantes que estás viendo en pantalla. Antes de presentar las estructuras del corte del tallo en la unión entre puente y mesencéfalo, veamos una introducción. El tallo es una porción media del encéfalo que se extiende hasta la base del cerebro, compuesta por las porciones mesencéfalo, puente o protuberancia, bulbo raquídeo o mielencéfalo. El cerebro medio o mesencéfalo tiene una longitud de 1.5 centímetros, comunica el cerebro anterior y posterior, se localiza en el agujero oval de la tienda del cerebelo. Su superficie anterior abarca desde la protuberancia hasta los cuerpos mamilares. El puente es una parte del tronco encefálico interpuesta entre el bulbo y el mesencéfalo. Tiene una longitud de 2.5 centímetros. Está situada ventralmente al cerebelo y reposa sobre la parte basilar del hueso occipital y el dorso de la silla turca del esfenoides. Su nombre deriva de la forma que une los lóbulos del cerebelo a través de las fibras que forman pedúnculo cerebeloso medio. A continuación, vamos a ver el acueducto cerebral o de Silvio. Es un canal estrecho de aproximadamente 1.8 centímetros de largo. Conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Está revestido con epéndimo y rodeado por una capa de sustancia gris llamada sustancia gris central. El flujo de líquido cefalorraquídeo se dirige desde el tercer ventrículo hacia el cuarto ventrículo. Vamos a ver a continuación raíces del cuarto par craneal que se decusan. Al alcanzar la superficie posterior del tronco encefálico, estas fibras se entrecruzan en el velo medular superior y emergen formando el nervio troclear. Justo por debajo de los colículos inferiores, este nervio inerva el músculo oblicuo superior del ojo. El núcleo del nervio troclear está situado en la sustancia gris central próximo al plano medio, inmediatamente posterior al fascículo longitudinal medial. Las fibras que emergen del núcleo del nervio troclear se dirigen hacia afuera y otros alrededor de la sustancia gris central y dejan al mesencéfalo inmediatamente por debajo de los colículos inferiores. A continuación, vamos a observar lo que es el fascículo longitudinal medial. Se extiende en los sentidos cefálicos y caudales junto a la línea media. Al igual que la médula oblongada y a la médula espinal, el fascículo longitudinal medial discurre junto a la línea media y cerca del suelo del cuarto ventrículo en todo el puente. A continuación, vamos a observar el pedúnculo cerebelar superior o brazos conjuntivales. El pedúnculo cerebeloso superior está formado principalmente por fibras eferentes provenientes de los núcleos interpuestos y dentados. Estos axones finalizan en el tálamo. La principal característica que se observa en las secciones del puente son subdivisiones en las regiones basal, tegmental y los prominentes pedúnculos cerebelosos. Son en su mayoría fibras que se originan en los núcleos cerebelosos y entran en el tronco encefálico, por debajo del colículo inferior del mesencéfalo. A continuación veremos el lemnisco lateral. Es una decusación de las fibras que salen de los núcleos cocleares. Cuando el sonido entra al oído, este se transforma en un impulso nervioso gracias a la cóclea, un transductor auditivo que envía fibras a los núcleos cocleares. Luego, estos núcleos mandan fibras que se decusan, formando el lemnisco lateral. Su función será llevar la información auditiva al cerebro para su procesamiento. A continuación, veremos el tracto tegmental central. Es una parte de una vía que conecta al núcleo rojo y la sustancia gris paracaudectal. Este tronco también contiene numerosas fibras que ascienden al diencéfalo, procedente de la formación reticular del tronco encefálico y el núcleo solitario, a la médula oblongada. A continuación veremos el lemnisco espinal. El tracto espinotalámico
para el dolor, la temperatura y el tacto del lado contrario del cuerpo continúa en la médula oblongada sin cambios apreciables de posición. Esto también ocurre con el tracto espinotectal, que conduce información somatoestética hacia el núcleo del colículo superior y la formación reticular del mesencéfalo. Los dos tractos se funden enseguida para formar el menisco espinal, que atraviesa el área lateral de la médula oblongada. Esto también ocurre con el tracto espinotectal, que conduce información somatoestética. A continuación, veremos el tracto trigémino-talámico ventral. El tracto trigémino-talámico anterior es un tracto cruzado que se origina en neuronas de los núcleos espinal y del puente del trigémino y en la parte adyacente de la formación reticular. Este tracto termina en la división medial del núcleo ventral posterior del tálamo. A continuación, veremos las fibras pontocerebelosas. El cerebro o cerebelo o neocerebelo, sus aferencias pueden ser tres orígenes. De la protuberancia, fibras pontocerebelosas, el núcleo olivar, olivocerebelosas y del sistema reticular, reticulocerebelosas. Las fibras de la protuberancia reciben conexiones de la corteza premotora y motora, que son fibras corticopónticas, del lóbulo temporal y del bulbo raquídeo. Desde la protuberancia se dirigen hacia el lado contralateral, constituyendo el fascículo prontocerebeloso o pedúnculo cerebeloso medio, terminando como fibras musgosas de la corteza cerebelosa. A continuación, vamos a observar las fibras del córtico espinal. Los cuerpos celulares de las fibras del córtico espinal se encuentran en un área de la corteza cerebral que ocupa regiones adyacentes de los lóbulos frontal y parietal. Sus axones atraviesan la sustancia blanca subcortical, la cápsula interna y el tronco encefálico. Las fibras córtico-espinales terminan en la base del asta posterior, la sustancia gris intermedia y el asta anterior. Algunas pocas establecen sinapsis directas con motoneuronas. Las fibras corticopontinas nacen de las células nerviosas de los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital de la corteza cerebral y descienden a través de la corona radiada y la cápsula interna para terminar en los núcleos pontinos. Hay numerosas fibras corticopontinas que parten de amplias áreas de la corteza cerebral y establecen sinapsis con las células de los núcleos pontinos del mismo lado, excepto en el tercio inferior del puente donde hay grandes regiones de sustancia gris. Los núcleos pontinos son pequeños grupos de células diseminados entre los tractos longitudinales y transversales. A continuación vamos a observar los núcleos pontinos. La porción basilar de la protuberancia a este nivel contiene pequeñas masas de células nerviosas denominadas núcleos pontinos. Las fibras corticopontinas del pie peduncular del mesencéfalo terminan en los núcleos pontinos. Los axones de estas células dan origen a las fibras transversas a la protuberancia, que cruzan la línea media e intersectan los tractos córtico-espinales y córtico-nucleares, separándolos en pequeños haces. Las fibras transversas de la protuberancia entran en el pedúnculo cerebeloso medio y se distribuyen en el hemisferio cerebeloso. Esta conexión forma la vía principal que conecta la corteza cerebral con el cerebelo. Bibliografía tomada de los siguientes libros. Gracias.